Se dijo, no, que eso que se estaba recogiendo de los docentes se iba a utilizar para aquellas personas que ya estaban pensionadas, que eran los maestros que adquirieron el derecho que se los daba la Ley General de la Educación Común, que era centroamericana. No sé si estaban ubicados en eso. Esa ley apareció como en 1880 y algo por ahí, y la ley establecía que efectivamente el gobierno les iba a dar una pensión a los maestros cuando estos ya alcanzaran la edad para jubilarse. Y aún más, yo no sé si ustedes también lo saben, hubo gente que trabajó en Guatemala o trabajó en El Salvador, y cuando vinieron aquí se les reconoció los años laborados allá para otorgarles el derecho a pensión, que eso lo que era lo que así era como se manejaba por medio de la ley 2248. Entonces, definitivamente yo no puedo decir que fue un asalto, un robo, pero sí fue una irresponsabilidad el no crear esos fondos para poder pagar los derechos de pensión. Esta ley 2248, como todos sabemos, bueno, sí tenía sus, llamémosle, era una ley un poco benévola para los administrados. Pero ¿qué sucedía? Al no haber los fondos de pensiones, por lo menos los fondos, estoy hablando del dinero, entonces no se tiene sentido de hablar de evaluaciones actuariales o estudios actuariales, porque contra qué se va a replicar los costos o los beneficios futuros si no se sabe en qué fondos se iban a pagar o si no. Entonces eso mismo también dio pie de que se siguiera, llamémoslo, pateando el tarro hacia adelante. Entonces aparece la ley 7268, ¿verdad? Que esa ley en realidad era una ley que de alguna manera vino a poner, llamémosle, a cerrar algunos portillos que definitivamente yo creo que muchos de los que estamos aquí no estaríamos de acuerdo. Que la ley 2248 usted se podía pensionar hasta con el mejor salario que tenía siendo, no sé, representante en la ONU, para decirlo de alguna manera, y no en educación. Entonces, la ley 7268 sí establecía que el monto de pensión se iba a calcular única y exclusivamente con los salarios en educación. Desde luego que era una buena ley, o sea, era una ley que venía a sanear bastante el problema que se estaba creando. Lo que pasa que ya se venía cargando un pasivo actuarial muy alto. Entonces ese pasivo actuarial, desde luego, pues estaba estrujando de alguna manera la economía del gobierno o los gobiernos de turno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a mí me tocó trabajar, no sé si ustedes se acuerdan de que por aquí alguna vez hubo un ministro de planificación que era Carlos Vargas Pagán, ¿no se acuerdan de él? Bueno, me tocó trabajar con él en la ley marco. Entonces se crea la ley marco, y la ley marco, ¿qué es lo que hace? La ley marco viene y dice: cerramos, se dijo así, cerramos, no derogamos, no se derogó la ley 7268, se cierra, y de ahí para allá se comienza un nuevo régimen, que es el régimen de capitalización colectiva que ustedes conocen ahora y que lo administra la Junta de Pensiones, y que es un régimen actuarialmente sano. O sea, efectivamente sí cuenta con los recursos suficientes para ir velando por los beneficios que están consignados en la ley y en el reglamento. Entonces resulta que se cerró llamémosle, esa ley, y entonces a partir del 15 de julio de 1992, toda persona que ingresaba por primera vez al Magisterio Nacional ingresaba a ese nuevo régimen. Como el otro estaba cerrado, entonces simplemente aquellos que ya habían ingresado antes se pensionaban por la ley 7268.
Y recuerden que la 72-68 decía que el salario o la pensión que les iba a tocar era el promedio de las 12 mejores de los últimos 24, pero solo en educación, nada más, ¿verdad? Bueno, era algo que, insisto, era totalmente razonable. Resulta que viene, todos conocemos, cuando llegó al gobierno don Figueres, exactamente, sí, Figueres hijo, y resulta que junto con Garnier, ¿verdad? Eduardo Dorian y Farida Ayala comienzan a llevar llamémosle, a hostigar precisamente para que el magisterio como régimen de pensión y como pensiones desapareciera totalmente, porque esa era la idea. La idea era desaparecerlo, o sea, la idea era precisamente tomar toda la gente y trasladarla acá, porque ese era el plan que tenían. Bueno, se consiguieron ahí algunos adeptos, ¿verdad?, que se dicen eran técnicos. Entonces presentaron unos estudios totalmente irracionales, porque ¿cómo es posible si en los últimos 10 años la pensión, el costo por pensiones venía creciendo alrededor de, pongámosle alrededor de un 10%, porque eso es lo que crecía la planilla, de un momento a otro la pusieron a crecer 20, 30, 40 y hasta 50%. Entonces cuando presentan eso, obviamente le metieron miedo a los diputados, y un sábado, no sé si se acuerdan, sí, me acuerdo, siendo presidente de la asamblea, este muchacho que era de Liberación, que estoy malo para los nombres, manos de políticos, que fue candidato Álvarez de Santos, siendo presidente, y estando entre los diputados el mismo Otón Solís, que quede claro que estaba el mismo Otón Solís, ellos aprobaron la ley 7531. Entonces, ¿qué hizo la ley 7531? La ley 7531 derogó, que quede claro, derogó la ley 7268. Entonces, al derogarla, tuvo que crear un nuevo perfil de beneficios, y era cuando, si les hubiéramos calculado las pensiones, como decía la ley 7531, más o menos se les hubiera dado un 40% de lo que ustedes están recibiendo ahora, porque eso decía la ley 7531. Bueno, en ese entonces, hubo los movimientos que hubo, por aquí alguien habló, efectivamente, ahora vamos a referir al tema, de los activos, ¿verdad? Hubo una participación masiva, le apalearon a los maestros, patearon a una maestra embarazada en frente de casa presidencial. La huelga fue muy dura, hubo mucha hambre, no sé si ustedes se acuerdan, hubo mucha gente que pasó mucha hambre. Y resulta que al final del día, con esta aprobación de esta ley, como decía nuestro querido conocido Einstein, en esa época de crisis siempre hay que sacar lo mejor, ¿verdad? Y efectivamente se recurrió al convenio internacional, y el señor Pisa, que en paz descanse, dijo que sí, que efectivamente el convenio 102 establecía que el principio de pertenencia le correspondía a todas aquellas personas que ya han tenido al menos 20 años de estar cubiertos por el régimen, y entonces aparece que efectivamente les da el derecho a esos que ya estaban, digamos, ya tenían 20 o más años, pero todavía algo que se dio y que yo siempre les dije, le salió el tiro por la culata a la gente del gobierno de Figueres, que quería bajar el presupuesto, y es que había gente que se había ido con la 72-68, pero al aparecer el convenio en vigencia, tenían derecho con la 2248, entonces migraron a la 2248, entonces automáticamente la planilla aumentó más del 20%. O sea, le salió al revés, exactamente, ¿verdad? Entonces esto sí fue algo que, digamos que de alguna manera no puedo decir que ahí se detuvo el asunto,
porque el asunto del convenio, y si ustedes lo recuerdan, el asunto del convenio siempre tenía que irse a pelear a la Dirección Nacional de Pensiones, que quede claro que es la enemiga de ustedes también, o la enemiga de todos nosotros, porque ese señor Luis Paulino que está ahí, ese se junta con Cisneros, y los dos ahogan a cualquiera, ¿no? Siempre había que ir a pelear a la ANP para que todo pensionado nuevo se le reconociera el convenio. Era una apelación. Sí, claro, siempre había que ir a apelar, había que ir a hacer todo el trámite y toda la cosa. Hasta que apareció la ley donde efectivamente ya dijo, bueno, todos aquellos, ¿verdad?, que tienen un comportamiento similar a lo que dice el convenio, pues simplemente se les va a la pensión y no van a tener que ir a la ANP, ¿verdad? Ok. Pero resulta que la Junta de Pensiones, y le cuento esto para mí no es historia, todo esto que le estoy contando yo lo he vivido, precisamente por eso es que más o menos me lo sé un poco bien. La Junta de Pensiones desgraciadamente negociaba con la ANP una cosa que ellos le llamaban directrices, ¿verdad? Entonces la ANP sacó tal directriz. Entonces resulta que la JUPEMA, y digo esto porque a muchos los tuvo en predicamento antes, y por ahí alguien dijo que había gente que, bueno, el mismo expositor habló de los problemas psicológicos y los problemas sociales y emocionales, etcétera, etcétera, que tienen las personas, máxime cuando ya llegamos a una edad donde usted ya comienza a ver que sus fuerzas están muy reducidas y donde comienza a padecer de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que uno llega a una edad que si el día que se levante y no le duela nada, ese día ya lo pasan para el otro lado, ¿no? Entonces, definitivamente, y la UPEMA negoció con la ANP jalar una cuestión que se la inventaron, porque esa es la verdad, de que aquellos que postergaban más de 7 años su pensión no pagaban el artículo 71. Eso no dice la ley, que quede claro. Por si alguien pensó que eso estaba en la ley, eso no dice la ley. Por eso es que querían montar todos los recursos de visibilidad y etcétera, etcétera, para aquellos que no pagan el artículo 71, porque efectivamente eso no dice la ley, eso sí es cierto. Cuando eso apareció, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, un señor, me fue el nombre, que trabajaba en la Escuela de Ciencias Económicas, se murió. Entró en un estado depresivo porque ya él iba a perder ese derecho. Y ese murió a la vuelta de 2 meses, creo. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, sí les cuento esto porque efectivamente es algo que tiene que ver con la salud, y con la salud desde luego de personas ya de cierta edad, ¿verdad?, que todavía es más delicado. Que también tengo que contarles que una vez se hizo un estudio en Estados Unidos donde se veía cuál era el presupuesto que gastaba una persona toda su vida, ¿verdad? O sea, estamos hablando, no importa, de nacer hasta morir, y cuáles eran los tractos. Y se estableció que todo lo que uno gasta en medicina, todo lo que gasta en medicina, solo en medicina, ¿verdad? Estamos hablando de medicina, llámese natural o llámese esa medicina de la que hacen los químicos, etcétera, 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 solo en medicina, después de los 65 años para allá, se gasta el 80%. Entonces, ustedes se dan cuenta que también el ingreso es una cuestión importante en la vejez, ¿verdad? Porque ahí sí llega. Bien, entonces, para más o menos continuar con esto, voy a irme enfocando un poquito a la idea de los planteamientos que tiene efectivamente Víctor Morales, esta señora Frank, y por ahí hay otros más. Bueno, Pedro Muñoz, que es terrible. Bueno, y oiga, que estamos orquestados por la nación, ¿verdad? Porque eso todo lo tenemos claro. La nación todos los días saca un titular, ya no sobre las pensiones, porque ya se calmaron. Ahora sobre los salarios que paga la Universidad de Costa Rica, sobre que los presupuestos, obviamente, eso es todo, eso es lo que quieren.
Bien, entonces, resulta que mi querido amigo Miguel habló algo de que efectivamente están planeando que sea un régimen unificado, lo que se llama un régimen unificado. Bueno, ¿cuál es la problemática? Primero, un régimen unificado, ya el Magisterio Nacional con su régimen de capitalización colectiva ya está medio maduro. Es mucha plata lo que hay allí, es mucha plata lo que habría que devolverle a las personas, porque eso es definitivo, ¿verdad? Y por ahí alguien me dijo, es que yo me atrevo a apostar que los activos estarían felices de pasarse para la caja porque pagarían menos. Entonces yo llego y les digo, ajá, pero díganme una cosa, que igual se los dije a los del Poder Judicial, porque me dijeron, es que nosotros aquí pagamos mucho y nos van a dar casi lo mismo que lo de la caja. Les digo, bueno, aquí les van a dar una pensión con probabilidad 1, en la caja les van a dar una pensión con probabilidad de incertidumbre, y eso es definitivo, definitivamente. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente uno de los elementos, pero que pesa radicalmente sobre el régimen de la caja, es la informalidad que hay en el empleo en este país. Viene creciendo, la gente no se está asegurando, la gente no está aportando para su vejez ni para su salud, y tampoco está aportando para el desarrollo de la economía porque no pagan los impuestos como lo tienen que pagar, y eso es definitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente algún día va a llegar a ser adulta mayor. ¿Y qué pasó? No aportó. ¿Quién la va a tener que cubrir? ¿Quién la va a tener que pagar? Es correcto. Es con el régimen no contributivo, exactamente. Entonces, bueno, y aquí voy a decir algo, y usted lo acaba de decir. Si usted no aportó y yo le doy, aunque sea 80,000 colones, no es cierto que le estoy dando una pensión de lujo. Es evidente. Por supuesto. No, por supuesto, porque usted hizo el esfuerzo contributivo. Usted efectivamente contribuyó, y contribuyó no solo, aportó, en este caso, todos como docentes, sino también aportaron al desarrollo de la economía. Precisamente, ¿por qué? Porque pagaron sus impuestos, bien impuestos de salario, y también hicieron su aporte para un régimen que no existe, pero aportaron, ¿verdad? Y vea que el aporte, que de todas formas, al inicio fue 5, pero recuerde que con la ley 72-68 fue 7, y con la ley 75-31 pasó de un 10 a un 15%, ¿verdad? Entonces, no fue que el aporte fue, llamémosle significativo, no, fue bien significativo. Entonces ahí es donde efectivamente todos tienen, como dicen, todos tienen el derecho de levantar la cara y decir, yo pagué por mi pensión. Porque hay mucha gente que efectivamente no ha pagado por su pensión y hay que velar por ello. Ahora, que nosotros como sociedad, como Estado costarricense, con esos principios que tenemos, solidarios, etcétera, 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 no vamos a dejar que estos señores se nos mueran de hambre, así porque así, yo creo que sí estamos de acuerdo. Pero no podemos, yo creo que ninguno de ustedes aguantaría que alguno de sus vecinos que se esté muriendo de hambre, darles de comer un día, 2 días, pero ya que se les vaya a meter a la casa, y vamos, per se, es duro, ¿ah? Entonces, precisamente, también como sociedad y como Estado tenemos que hacer los ajustes, que quede claro, los ajustes estructurales para que la gente no llegue en esas condiciones. Y aquí no se están haciendo. Aquí es todo lo contrario. El Estado está trabajando en esto, lo que está haciendo es uniformando la pobreza, porque eso es lo que hace. Y les voy a decir, yo tengo unos números, ¿verdad? Tengo unos números de son como 1.400 pensionados en estos momentos. Son más, que quede claro, porque los que están en esta situación superan los 3.000 y resto, ¿ah? Ok, 1.000 y resto pensionados, de los cuales 400 no solo no les va a llegar pensión, van a tener que ir a buscar dónde sacar el dinero para pagar el préstamo que tienen, la tarjeta que tienen. Entonces eso sí es un estado crítico. O sea, ¿quién va a vivir así? No va a poder vivir.
No le va, insisto, no le va a llegar, sino todo lo contrario, va a tener que ver cómo hace para pagar. No nos vamos a ir no nos vamos a poner a trabajar a estas alturas de la vida, porque hay personas que ya están hasta en cama, están en sillas de rueda, ya les duele todo. Entonces sí se complica. Yo sí creo, escuchando al señor, disculpe que me meta, vamos a meter un poco en esto. Vean, efectivamente hay mucha gente que está muy preocupada y tal vez hay algunos, y yo pienso que algunos, y yo creo que serían contados con los dedos, que toman la actitud que usted dijo: no, otros trabajan por mí, ¿verdad? Yo creo que son algunos, pues no importa, dejemos esos algunos. Vean, extrañamente la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados hasta ahora está reaccionando. De hecho, hoy tenían una reunión a la misma hora que aquí en AFUP, y en AFUP hay mucha gente que efectivamente este tema